Mariología sin límites. Iniciamos esta sección de Mariología sin límites, conocida como el método del abandono en María Santísima, con la oración dedicada a la Madre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santa María, sede sapiencia, ora pro nobis. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de la comunidad primitiva, entiéndase comunidad primitiva como los cristianos del primer siglo, siempre se tenía la conciencia que entre más se abandonase a la voluntad de Dios, más le agradaría y por ende alcanzaría la patria celestial. En esto, pues, siendo consecuentes con lo que esta comunidad primitiva expresaba, pues siempre llegaba a un fin, al único fin, a María Santísima. Y precisamente este protagonismo de Nuestra Señora, de la Virgen María, es imposible que haya sido inventado y responde a los requisitos de los más exigentes criterios en cuanto a la criticidad histórica. Debe entonces entenderse la criticidad histórica como aquellos hallazgos, aquellas indagaciones e investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia y que parten precisamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en consonancia con la figura de María Santísima, y que no solamente se valen de fuentes evangélicas, es decir, de los evangelios, sino también hay ciertos escritos que gozan, pues si no dentro de los cánones, de la Santa Iglesia Católica propuestos, pero sí gozan de cierto respeto y admiración por el paralelismo que mantienen con respecto a la imagen de Jesús y al Jesús perfectamente revelado. Y que de cierta manera es importante tener en cuenta estos relatos, entre los cuales se cuenta María la de Santiago y María la de José, que son apócrifos muy queridos, muy tenidos en cuenta, que dentro de la Mariología se han estudiado profundamente, y que asimismo dentro de la misma comunidad judía que dieron el paso al catolicismo, al cristianismo, pues este movimiento de Jesús, precisamente afianzado en María Santísima, da frutos mediante el abandono, de forma que comienza un proceso en cuanto a esta relegación de este papel primitivo de esta misma comunidad naciente, gracias a esta propuesta de abandonarse totalmente en Dios a través de abandonarse como lo hizo la Santísima Virgen María. Y aún siendo un poco más exactos, precisos, ciertos estudios han denotado que el abandono que tuvo Jesús para con el Padre en el Huerto de los Olivos, que corresponde a la misión de Jesús, a Yeshua, Dios salva, Dios salvador, que por sí lleva el nombre Yeshua o Yeshua, como se quiere decirlo, arameo y hebreo, va de forma implícita, quiere decir dentro de la misma Santísima Virgen María. En cuanto a Miriam, algunos lo nombran Miriam, pero en realidad es Miriam, el nombre de ella en hebreo, Mariam en arameo, que independientemente de cómo se le denomine en cualquiera de estas dos lenguas primitivas, en cuanto a la acción palea cádica y neopalea, se podría llamar así, implica la total sumisión, sabiendo que esa sumisión no es simplemente por obligación, sino una sumisión de un abandono total sabiendo que es lo mejor. De forma que este abandono sencillamente parte
precisamente de este concepto de la comunidad primitiva, y que gracias también a San Lucas se expone en el Evangelio precisamente donde él es el autor. Y ya vamos entonces a entender por qué el método del abandono, así se conocía desde antiguo, el método del abandono en María Santísima es tan importante y esencial. ¿Y por qué toca a Lucas? ¿Y por qué toca a Lucas? Porque Lucas es el gran indagador y es el gran investigador de la de la primitiva comunidad cristiana, que busca hallar siempre la verdad de todas las cosas, de todos los sucesos y lo que ha acaecido en Jerusalén y su área circunvecina, sus áreas vecinas. De forma que él nos da pie que dentro de sus investigaciones, que pueden que pueden partir precisamente de ciertos escritos también apócrifos, que él se encarga de estudiar de una medida y de una precisión, nos habla de hechos concretos que son desconocidos y que los otros discípulos, los otros apóstoles, que pues bien lo conocían por labios de Jesús y de María Santísima, Lucas los expone. Y es que a partir de aquí el método del abandono de María Santísima cobra sentido, porque si bien es cierto, no se ora el Santo Rosario de aquel entonces, sino fue una revelación que después vino con Santo Domingo de Guzmán. Si bien es cierto que la comunidad primitiva honraba a la Madre del Señor con la repetición de la salutación angélica, si bien es cierto, también es cierto que meditaban una especie de misterios en forma de ciertas canciones que habían recibido del judaísmo y que hacían alusión precisamente al Mesías y aquel camino que él había recorrido. Por eso lo llamaban los seguidores del camino. Y que a forma de piyut, de cantos muy judíos, pues manifestaban su fe y su creencia en la Madre del Señor, tanto así que la elevaban como aquella mujer que había sido la portadora de Dios y que al mismo tiempo nos mostraba el rostro de Dios. O sea, mire la importancia que tenía María Santísima en la primitiva comunidad cristiana, que eso fue lo que llevó a la comunidad primitiva a entrar en el famoso Shevach. Y Shevach, además de que puede significar abandono en español, mal traducido, porque en realidad la palabra abandono en el idioma arameo no existe, se habla del Shevach, es como sencillamente como quien se adentra y quien a pesar de su débil condición se adentra en el misterio de Dios, en el misterio de la Santísima Trinidad, para poder entonces comprender a través de ese misterio que Dios hizo su plan, se reveló totalmente su gran misterio en Jesús, y que para poder comprenderlo tenemos que pasar y estar sumergidos en María Santísima. Ese Shevach quiere decir entonces como uno sumergirse totalmente, dejarse llevar ante la presencia de Dios, ante la presencia del Dios Altísimo, de Yahvé, Todopoderoso, Yahvé, Elohim, que por fin último, que como resultado nos conduce sencillamente a únicamente desear lo que él ha querido hacer o nos ha manifestado a través de su revelación en Cristo Jesús para con cada uno de nosotros. Por eso entonces, a través de este método del abandono, se toma en dos momentos. El primer momento es la cartilla del método del abandono, que es una cartilla, precisamente como estamos diciendo, que parte de esta acción de investigación y que, como bien hacían las primitivas comunidades cristianas, se abandonaban tanto en Yahvé que le resultaba fácil practicar el Shevach, o sea, ese abandono de dejarse llevar por Dios conforme a lo que Él deseaba para cada uno de nosotros, para cada uno de ellos en sus vidas. Y lo entendían tan perfectamente que ese dejarse llevar, se entendía ese Shevach como introducirse en el vientre de María Santísima. Y que, a su vez, al dejarse llevar dentro del vientre de María Santísima, como resultado,
era la configuración con Cristo y ser un verdadero hijo de María, renunciando a todo lo que se le opone a Cristo y siendo un mejor cristiano o un mejor seguidor de Cristo, es decir, un integrante del camino. Ya que dentro de esta misma situación, a María se le refleja como María, la estirpe verdadera, la verdadera estirpe de Yahvé. Nada más miren como se dice en la primitiva comunidad cristiana, que María es la estirpe de Yahvé. Entonces eso desemboca en el modelo de virtud, y en cuanto a la obediencia generosa, la humildad sencilla y la caridad solícita en cuanto a la sabiduría reflexiva y la piedad hacia Dios, características que solamente tenía la Madre del Señor, y que en ese abandono los discípulos sabían que las podían adquirir siempre y cuando ella se las pidiera a Dios y ella se las regalara de parte de Dios con los discípulos, con la primitiva comunidad cristiana. Por eso en este método del abandono en María Santísima, durante 3 días, así como estuvo el Hijo del Hombre después de haber muerto 3 días en el seno de la tierra, y Jonás también estuvo 3 días, y a modo de semejanza con el sentir de la primitiva comunidad cristiana que hacía ciertos retiros, o sea, como ciertos espacios donde se albergaban en la casa de la Madre del Señor para aprender las enseñanzas de Jesús como un retiro espiritual, haga usted de cuenta eso, en su casa, en la casa de María, pues hemos tomado esta tradición y hemos expuesto al creyente de estos tiempos este método del abandono en María Santísima, que a su vez, una vez finalizado este método del abandono en María Santísima, a su vez se continúa con el Santo Rosario del Abandono, que como bien hemos dicho antes, este Rosario del Abandono se compone de los acercamientos a la meditación de las primitivas comunidades cristianas con respecto a la Madre del Señor y cómo ella vivía esta íntima comunión con el Padre y qué es lo que ella meditaba. Cosa que le permitía a estos discípulos, a esta primitiva comunidad cristiana, crecer en el abandono hacia Dios, es decir, en dejarse llevar por Dios. De forma que se han visto propicios colocar unos misterios como se conoce el Santo Rosario normalmente hoy en día, el Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria. Se ha visto oportuno colocar estas situaciones que la primitiva comunidad cristiana meditaba gracias a María Santísima, a su enseñanza, de la cual ella hacía parte de la íntima comunicación con Dios, de la íntima relación que tiene con Dios, con Yahvé, con el Todopoderoso. De forma que esto es lo que hace efectivo la vida del creyente y que se pueda iniciar un camino de perfección a través de las manos de María Santísima. Y eso es lo que nosotros deseamos con el método del abandono en María Santísima. Ahora, este rosario, o esta camándula, para hacerme entender mejor, el rosario pues son la recitación del Padre Nuestro, de María y Gloria. Esta camándula tiene esta cruz, y esta cruz va incrustada dentro de la cruz 2 vitelitas. Una tiene el bellísimo y el exquisito aroma de nardo, del perfume de nardo con que nuestro Señor Jesucristo fue embalsamado. No estoy diciendo que el mismo con que fue embalsamado, no, es el perfume de nardo con que, de la misma contextura con que él fue embalsamado. Y al mismo tiempo tiene una vitelita con el aceite exorcizado del Padre Pío de Pietrelcina, que gracias al Padre Pío de Pietrelcina mucha gente oró el Santo Rosario y que Dios, con los dones que le regaló al Padre Pío, hizo posible la conversión de muchas personas, y él siempre decía que el medio efectivo para llegar a Jesús era María Santísima, y es María Santísima. Eso no nos tiene que generar dudas. Es simplemente el mejor camino, como lo dice también San Luis María Griñón de Montfort y todos los santos. No hay santo en la historia de la Iglesia que no haya pasado por manos de María Santísima. De forma que es el modelo, María Santísima es el modelo de todo creyente, y al mismo tiempo María Santísima es contemporánea a nosotros.
en todo tiempo es nuestra mamá. Y ella lo que nos quiere nos desea es que nosotros hagamos la voluntad del Padre y nos abandonemos en Dios, en Yahvé, para que nos dejemos llevar por Él, para que entonces mediante este abandono nosotros simplemente hagamos lo que a Él le agrada. Es decir, cumplir en el anhelo que tiene Dios con cada uno de nosotros, para que cumpliendo ese anhelo lleguemos a la patria celestial. No es fácil, pero a la mano del Señor y de la mano de María Santísima se puede lograr. De forma que tenemos que entender esta frase del Padre Pío y saber que Dios jamás nos va a abandonar. Y por eso nos ha regalado a María Santísima, para que, meditando a través de este abandono en Dios, dejándonos llevar por Dios, entonces hagamos su voluntad. La manera para llegar al cielo es hacer la voluntad del Padre, no hay más. De forma que este método del abandono en María Santísima está propuesto desde aquel sentir de la primitiva comunidad cristiana, que nos hace posible entonces entender más dinámicamente la importancia en letra mayúscula de María Santísima en la vida del cristiano, del creyente de todos los tiempos. Y que luego de la resurrección de Cristo se nos abre el camino para entrar en la patria celestial solo a través de María Santísima. Ella es la puerta del cielo. Gracias por su atención con respecto al método del abandono de María Santísima en esta sección de Mariología sin Límites. Este programa se llama Mariología sin Límites, la sección método del abandono de María Santísima, que iremos colocando testimonios de gente que ha vivido el método del abandono y nos puede hacer aumentar la fe gracias a sus vivencias personales y sus experiencias particulares de la mano de la Madre del Señor, de la Virgencita María, de la Madre de Dios. Solamente me resta decirles que este Santo Rosario del Abandono se debe hacer en nuestra compañía. Y algunos preguntarán por qué. Porque resulta que el método del abandono, el Santo Rosario, usted lo puede seguir orando después. Pero es importante informarle a la persona que desee tener el método del abandono, informarle mediante una catequesis cómo se debe hacer el rosario, y que este primer rosario tiene algo muy particular, que va acompañada precisamente de estas canciones de la primitiva comunidad cristiana, donde se refleja el sentir de Yahvé, que es un Dios presente, que es un Dios estable, que es inmutable, que no cambia, y que su presencia nos acompaña a través de María Santísima. Y yo le puedo asegurar que las veces que hemos estado en diferentes sitios que nos han invitado a orar este Santo Rosario del método del abandono, el Santo Rosario del abandono, les puedo asegurar que las personas sienten la presencia de María, sienten la presencia maternal, que las hace meditar a profundidad de su vida, que su vida se ve expuesta a la falencia, a la decadencia de lo que es el pecado, y asumen el serio compromiso de la conversión, bien sea por esas canciones que se entonan en hebreo o en arameo, y que se le pide a la gente que medite, o bien sea por la salutación angélica que se repite constantemente con respecto a los misterios que en este rosario se meditan o se contemplan. Por eso los invito a cada uno de ustedes, si es de su interés, usted puede mandar un mensaje mediante este medio de comunicación o esta red social, deseando o diciendo que usted quiere recibir el método del abandono en María Santísima, y usted puede hacer un rosario con sus diferentes familias o amigos o como usted quiera, e invitarme o invitarnos para que entonces meditemos el método del abandono, le llevemos la cartilla y usted pueda adquirir este método del abandono ahí para su familia o para su comunidad religiosa o para su comunidad donde usted nos quiere invitar o su parroquia.
Basta tan solo con que usted tenga el interés y se comunique con nosotros y nos haga saber que desea aprender el método del abandono en María Santísima. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Les deseo lo mejor a través de María Santísima y San José. Y acuérdese que María es la mujer nueva en el curso de los siglos, que su innegable función como madre hace posible que alcancemos la patria celestial como fiel abogada e intercesora, la omnipotencia suplicante. Terminamos con la Ave María. Gracias por su atención nuevamente. Si es de su agrado, escríbanos. Si es de su interés, háganoslo saber mediante esta red social. Y le deseamos siempre lo mejor. Terminamos con la Ave María. Dios los bendiga. Y si le gustó el video, por favor, compartir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María, sede sapientiae, ora pro nobis. Feliz día. Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.